Bien, no tengo muy en claro lo que vamos a decir, pero última clase, porque acabamos de aprender el video, para los que entran, última clase, creo que fueron 7 con esta. Y bueno, lo que vamos a hacer después de esto, mañana, pasado, cuando pueda, les paso unas consignas. ¿Qué es lo importante de las consignas? No es en computadora, es con lápiz, virome, bolígrafo y papel. ¿Está bien? Y me lo mandan por WhatsApp. Así funciona. Yo les voy a decir específicamente qué me tienen que poner. Igual aunque lo tengo escrito ya para otros cursos, se los voy a decir ahora también. Yo les mando unas consignas, no sé, dos, tres, cuatro, una, tal vez solo una. Esperen que aguárdenme que voy a sacar el chat. Espérenme, ¿eh? Ahí está. Eh, y les pongo la cantidad de carillas, póngale 4 carillas, ¿no? Em, Le sacan foto a las 4 páginas y en el chat primero me tienen que poner, eh, me ponen Sagüez o Ayala, o sea, constitucionalismo económico, constitucionalismo social. En otra línea, y esto es lo más importante, en una línea sola me ponen nombre, apellido, espacio, guión, espacio, enter. Porque yo después, ¿qué hago con nombre, apellido, espacio, guión, espacio? Hago doble clic, copio y armo una carpeta y pego. Y si me ponen, hola, profe, soy Gabriela, soy Lucio, ¿cómo le va? Acá le mando el examen. Todo ese globo me jode. ¿Por qué? Porque no puedo hacer doble clic rápido, copiar y armar la carpeta. O sea, si me quieren decir muchas cosas, me le dicen en un globo distinto del nombre. ¿Está? Porque de repente recibo un montón de trabajo, no es uno. Y después no le pongan, y después sacan y después las 4 páginas en el orden en el que van, uno, 2, 3, 4. Entonces yo las muevo rápido a la carpetita y tengo una carpeta con cada uno, tipo en un explorador de Windows. ¿Y por qué pongo espacio guión espacio? Porque después ahí pongo la nota. Y las notas me quedan grabadas en el nombre de la carpeta. Es por este motivo. Después todo esto lo pongo por escrito, con la consigna correspondiente. Bueno, ahora sí. Básicamente todo el curso lo que estuvimos haciendo fue hacer un recorrido histórico del constitucionalismo, identificando actores, fuerzas en pugna, tensiones, intelectuales, ¿correcto? Eh, y un poco debate de ideas o ideologías. Eh, yo no sé si era más sencillo antes o más complicado ahora. Tal vez nuestra época aparece más compleja solo por el hecho de que la estamos viviendo. Y cuando vivimos una época, podemos percibir su atmósfera de alguna manera. Y en ese sentido, conocemos miles de pequeños detalles y al mismo tiempo, cada uno vivencia su época desde un lugar. Entonces tenemos muchas apreciaciones y cuando nos alejamos, el pasado se va viendo de manera uniforme. Entonces perdemos de vista las particularidades. Entonces yo no sé si en realidad esta época es más compleja que las anteriores o todas son iguales de complejas, pero nosotros a la distancia no podemos entender las complejidades pasadas y hacemos recortes. Hay una cosa que se llama un autor muy, muy, muy lindo, esperen que entró alguien más, que se llama John Berger, creo que John Berger. Berger, ¿lo conocen de apellido o no? Ah, bueno, un autor que me encanta.
Bueno, creo que fue Premio Nobel de Literatura, ¿saben que no sé? No importa. Y en un texto habla de los pliegues del tiempo y dice que el tiempo tiene pliegues y nosotros lo único que vemos son los pliegues, pero después no vemos lo que queda adentro. Como si la historia fuese un acordeón, ¿vieron? Y solo vemos los contornos, los lomos. Pero la mayoría de los hechos sociales y vivencias particulares quedan en los pliegues del tiempo, olvidadas, desaparecidas, historias no contadas. Yo pienso de todos modos que tratamos durante todos los encuentros de hallar la mayor cantidad de complejidades posibles y recolectar la mayor cantidad de historias posibles en el poco tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Eh, y claro, a medida que nos acercamos más a nuestra época, siento que como se nos hace más difícil, o a mí por lo menos, poder reflejar una época en su totalidad, habiendo tantas complejidades. ¿Sí es lo que quiero decir? Y un poco como que me desespero. Entonces digo, ¿qué digo de todo esto que está acá? Y bueno, no sé por dónde encararlo. A veces parece sencillo, a veces no. Bueno, dicho esto, estamos metidos en el siglo XIX. La vez pasada, no sé dónde terminamos, pero estamos metidos en el siglo XIX, que es eh, en donde las transformaciones de los periodos anteriores eh, se potencian, ¿sí? Em, Todas las declaraciones, las nuevas idealizaciones, los derechos que emergen por primera vez en el siglo XVII o XVIII. Bueno, en el siglo XIX empiezan como a desarrollarse, al desarrollarse eh, van apareciendo nuevas aristas. Una muy importante es, digamos, el desarrollo de las agencias gubernamentales tal cual las conocemos hoy, pero que fueron adquiriendo diferentes idealizaciones o diferentes lecturas de sí. No digo que no existieran agencias burocráticas estatales antes, ¿sí? Pero sí tenemos muchas percepciones distintas respecto de las agencias burocráticas o de lo que nosotros llamamos sencillamente el Estado. Pero el Estado no es un todo homogéneo ni algo sencillo de comprender, y no hay una sola definición, ¿no? A veces me da mucho temor pensar que caracterizamos al Estado como una sola cosa y que puede apartarse o estar presente en la sociedad y que digamos eso tan vagamente y que entendamos o que creamos que eso es una verdad. A mí me gusta pensar, no estoy inventándolo yo, que en realidad no es que el Estado cada vez está más presente, sino que la sociedad se apropia del Estado. Yo creo que ya lo dije alguna vez, lo voy a volver a decir. Eh, la sociedad o el orden social o los actores políticos relevantes que logran organizarse y tener notoriedad en el colectivo que formamos, ponen temas en discusión que probablemente en el pasado eran del ámbito de lo privado, ¿sí? Pero ahora aparecen como en el ámbito de lo público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, problematizamos cuestiones que tal vez antes no discutíamos. Y entonces ahí es donde aparece el Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que la sociedad ubica a un tema como importante para que lo charlemos entre todas y todos, ¿no? Y a partir de ahí lo que hace la sociedad es crear más Estado o apropiarse, como yo decía antes, del Estado. Por ejemplo,
Vamos a hacer algo sencillito. La educación era un tema privado, o tampoco sé si era privado. Vamos a decir, no existía educación, para decirlo mejor, porque la poca que había era impartida por la iglesia, ¿no? Que era el poder, teología, que estaba todo asociado. Pero no todos tenían la capacidad de educarse, ¿correcto? Entonces, no había discusión respecto de cuál es la mejor educación, porque la educación no era una cuestión pública. Pero a partir del momento en que consideramos que la educación es un elemento importante para el progreso social, aparece la cuestión de la política educativa. ¿Siguen este silogismo? Entonces, no es que el Estado interviene y empieza a ocuparse de la educación, sino que la sociedad considera que la educación es un elemento importante para el progreso y que es muy importante que todos se eduquen, y con esto no estoy hablando de marxismo, estoy hablando de Sarmiento o de Alberti. Entonces hay que educarse, hay que crear escuelas, entonces la educación aparece en el ámbito de lo público. Y hablamos de qué tipo de educación, ¿correcto? Cómo, cuándo, dónde, a partir de qué premisas, y a partir de ahí también se darían un montón de conflictos. Por ejemplo, la historia de un país, y entonces aparece la historia como un problema político. Claro, rápidamente todos los temas son temas públicos. Las construcciones, los puentes, los caminos, la política económica, la moneda, el banco, ¿correcto? Eh, por supuesto que la seguridad, por supuesto que la propiedad fueron las primeras cuestiones. Los tributos, lo charlamos del día cero, los tributos. Y todo es el Estado. Lo que pasa que en el momento, como habíamos bien dicho, en que el liberalismo como idea se impone en las revoluciones, construye una idea del Estado distinta de lo que la sociedad hace con las cosas públicas. Es decir, la sociedad está cada vez más interconectada, ¿correcto? Más interrelacionada, más educada. El lenguaje es cada vez más uniforme, eso significa que hay supresión de otras lenguas, hay como una propia, eso, bueno, hay una conquista, digamos, de alguna manera, de unas lenguas por sobre otras, hay la anulación de algunas identidades, hay disputas en torno a eso. Pero en esta comunicación, interrelación, eh, eh, las instituciones públicas cada vez son más y cada vez participamos más activamente de ellas y cada vez más hay regulaciones. Pero en ese mismo momento, una idea que es el liberalismo construye una visión del Estado como que tiene que ser un Estado mínimo, porque ahí radica la garantía de nuestra libertad individual, la no intervención del Estado en una esfera de autonomía individual. Y aparecen nuevas conceptualizaciones, la idea del individuo es nueva, ¿correcto? Y la idea de libertad y felicidad y propiedad, todo en un pack. Claro, cuando el liberalismo de alguna manera conquista las instituciones de gobierno, desplaza la idea monárquica. No es que esas instituciones de gobierno desaparecen y son reemplazadas por otras. El Parlamento cambia un poco la fisonomía y tiene otra conceptualización, pero es el Parlamento. Y las agencias burocráticas del Estado son las mismas que existían antes de las revoluciones. No cambiaron. Son las mismas agencias burocráticas, es la misma administración centralizada que tal vez antes respondía a un monarca y ahora responde a un primer ministro que era designado por el monarca y ahora es designado por el Parlamento, pero son las mismas agencias burocráticas. ¿Están entendiendo cómo voy yendo en el caminito? Y, y empezamos a decir, en este periodo del siglo XIX,
que la economía tiene que ser liberal, que el mercado se autorregula, que el Estado no tiene que intervenir, y lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Y no es que esto es algo que empezó a pasar recién en el periodo liberal, empezó a pasar un tiempo antes ya. Empezó con las monarquías absolutas, empezó cuando empezamos nuestro curso. Y en el siglo XIX no es que se, se puso un freno al avance estatal, no, todo lo contrario, fue cada vez mayor. Entonces, desde este punto de vista, pensar en los totalitarismos, que es cuando llevamos a lo público la mayor cantidad de problemas posibles, que antes eran individuales y ahora nos competen a todos, el totalitarismo no es algo que nos pueda parecer como una novedad, es algo que empieza en el siglo XIX y que se termina de consolidar en el siglo XX, ¿sí? Con una fisonomía que puede ser caracterizada, que podemos darle sus atributos. Por ejemplo, una autora que hablaba de esto se llama Hannah Arendt. ¿Sí? Eh, y incluso les diría que los totalitarismos, pensándolos como la invasión total de las esferas del individuo, si es que pensamos que existe un individuo, porque también podríamos pensar que no existe ningún individuo, que esta es una idea que nació en un momento y que en algún momento va a desaparecer, la idea de individuo o la idea de hombre o ser humano, no sé. No siempre existió la idea de hombre y si en algún momento nació puede morir, ¿sí? Podemos volver a ser súbditos de algo alguna vez, no es que no se asusten. Bueno, eh, claro, podemos pensar, decía, que ese totalitarismo no es que desapareció con el fin de lo que llamamos estados totalitarios. Sigue habiendo cada vez una mayor intervención de agencias burocráticas y todo tipo de regulaciones en todos nuestros comportamientos. ¿Correcto? Bien. Em, todo esto un poco está empañado, toda esta conceptualización, o estuvo empañada por dos corrientes ideológicas de pensamiento que rivalizaron entre más o menos 1850 y 1950. Hay dos corrientes ideológicas, liberalismo, república, versus comunismo, socialismo. Son dos, vamos a decir, escuelas, corrientes de pensamiento, ideologías que pretenden algún grado de cientificidad, que se disputan la apropiación de la verdad de alguna manera, pero que empañan nuestro análisis complejo de lo que puede ser una mayor intervención pública de lo que nosotros podemos pensar esfera individual de autonomía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Como que todo el debate entre comunismo, marxismo, liberalismo empaña la comprensión de las complejidades sociales. ¿Y qué complejidades tenemos? Muchas, muchas complejidades sociales. Todo esto se empieza a advertir eh, inmediatamente después de la Revolución Francesa. Lo charlamos la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les conté que aparece rápidamente después de la Revolución el Imperio Napoleónico y que expande el Código Napoleónico? Que así empieza el tercer capítulo de Pisarello. 1805, Código, libertades individuales, expandidas por todo el territorio. Muchos intelectuales no saben cómo interpretar esto que está pasando, porque eso no es ni liberalismo ni comunismo, no sé qué es. Algunos empezaron a hablar de bonapartismo como una forma de ejercicio de poder nueva, novedosa, cesarismo, populismo. ¿Mm?
Pero, y bueno, y otro continuador de estas políticas es Bismarck. ¿Lo mencioné la vez pasada? Sí. Todo lo que vemos en este periodo entonces es un engrandecimiento de las agencias burocráticas estatales. ¿En qué aspectos de la vida? Bueno, en todos, pero puntualmente eh, la asistencia social, aparece el problema de la cuestión social, las migraciones. Miren que las migraciones campo-ciudad hacen que se llenen las ciudades y en el siglo XIX esto ya se consolida. Yo no sé si saben, pero antes del siglo XIX, los migrantes iban y volvían a su campo. O sea, había trabajo en la ciudad y volvías al campo. Incluso había regímenes para trabajadores de temporada que iban a la ciudad y volvían a su campo cuando no había trabajo en la ciudad. Pero hay un momento que aparece el desarraigo y ya no hay más donde volver eh, al campo. Ya es, me quedo en la ciudad y tengo que trabajar en la ciudad y el contacto con el campo se pierde pasadas las generaciones. Y entonces aparece el problema de la cuestión social, el vagabundeo, ¿sí? Eh, las casas de trabajo, eh, las discusiones respecto de quiénes son ciudadanos, que las charlamos la vez pasada, ciudadanos de primera o de segunda, activos, pasivos, y que la línea de marcación ocurre respecto de quién es propietario y quién no, porque los únicos que quienes controlan la mayor cantidad de agencias burocráticas, o por lo menos las políticas más importantes, son propietarios y consideran que los no propietarios no son capaces de decidir ni de gobernar. Todas estas son peleas que se van a ir dando, que van a ir de a poquito consagrando con lo que nosotros llamamos el avance de nuevos derechos, entre ellos derechos políticos, sufragio, representación, participación política, asociación, sindicalismo, ¿correcto? Pero la cuestión social es un problema fundamental que tiene que ver con qué hacemos con toda la gente que sobra. Y no está muy claro qué hacer. Y ahí aparecen todas estas políticas que tienen que ver con qué? Con integrar a los obreros al Estado. Empiezan a aparecer nuevas ideas del Estado, ideas que se empiezan a alejar de una escuela muy importante, pero ya que pierde vigencia, el contractualismo. ¿Vieron que teníamos todos autores que eran autores contractualistas que fueron los intelectuales de las revoluciones, promediando la segunda década, la tercera década del siglo XIX, 1820, 1830, desaparece todo el contractualismo. Y empiezan a aparecer corrientes de pensamiento que admiten que hay diferencias sociales que terminan con la ficción jurídica de la igualdad, ¿sí? Y que empiezan a pensar que es el Estado o que es desde el Estado o de las agencias públicas desde donde tenemos que lograr que esas diferencias sociales, eh, bueno, puedan articularse de una manera en la que todos podamos vivir en comunidad, sabiendo que existen y no van a desaparecer, y pensando que todos pueden reconocerse como miembros de una comunidad. Un autor fundamental que va a venir de una escuela fundamental es Hegel, y otro es von Stein. Son autores alemanes que ya no son contractualistas, no son positivistas, lo menciono pero no lo explico, sino que son más bien historicistas y reconocen las desigualdades y empiezan a advertir ya no ideas liberales de retirarse y de la esfera de la autonomía y que qué sé yo, sino que empiezan a pensar en una presencia más importante para solucionar la cuestión social
para dar asistencia a los que menos tienen, para organizar la vida en comunidad y sobre todo desde aquellos que piensan desde el poder para alejar al obrero de su identificación como obrero, para hacerlo más perteneciente a una nación y para que deje de lado su autopercepción en tanto que obrero que tiene como enemigo al burgués o al dueño de los medios de producción del otro lado. ¿Me están siguiendo todo lo que estoy diciendo? Entonces, después va a aparecer un montón de autores que van a empezar a pensar en la problemática estatal desde otro punto de vista que no es el punto de vista marxista, que no van a ver que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, ni tampoco van a pensar que destruyendo los medios de producción o desapropiándolos vamos a llegar a una especie de paraíso de sociedad sin clases, sino que empiezan a aparecer otras corrientes de pensamiento. Corrientes de pensamiento que consideran que el Estado tiene que crecer cada vez más, ¿sí? Que hay una identificación con del pueblo con un líder, que las agencias burocráticas son muy importantes para el desarrollo de la nación, ¿sí? Eh, y muchos autores, incluso, estoy pensando puntualmente en Weber, empiezan a advertir que las burocracias pueden empezar a ser un problema o una amenaza para las libertades individuales, ¿sí? Yo lo que quiero dar a entender con todo esto es que en el siglo XIX lo que se empieza a formar es cada vez más una actividad política, la actividad política, el desarrollo de la actividad política, independientemente de la economía, ¿sí? Y, y independientemente de las ideologías, y adquiere una vida propia, ¿sí? La actividad política, el partido político, eh, las agencias burocráticas del Estado. Empiezan a aparecer otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, la mejor forma de gobierno, cómo articular la participación popular de las masas en las agencias burocráticas estatales, ¿sí? Y todas esas son cuestiones que van mucho más allá de un debate sencillo que puede ser democracia o república, o liberalismo versus democracia, o democracia liberal versus comunismo, ¿sí? Quiero decir, es mucho más complejo. Toda la teoría de la división de poderes queda totalmente relegada, ¿sí? Eh, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales. Hoy ya no es, hace muchos años, ya no es posible comprender las complejidades sociales a partir de una supuesta división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Eso no explica nada. Y, y esto lo digo sobre todo como de reflexiones de nuestras últimas clases, porque esto es algo con lo que ustedes eh, se van como conceptualización, se llevan como conceptualización social este debate sencillo. ¿Vieron? Este debate sencillo de los poderes que no se respetan entre sí, la independencia de uno respecto de otro, la amenaza del Estado a las libertades individuales, y no es tan sencillo. A mí me gustaría que con el devenir del curso, con todo lo que estuvimos haciendo, se fueran con la idea de que es todo mucho más complejo. Bueno, dicho esto, voy a decir algunas cosas que dice Pisarello. Pisarello es muy marxista en la interpretación que les dejé para leer, pero que
voy a tratar de ayornarla de alguna manera a otras conceptualizaciones que yo considero importantes que él no menciona. ¿Sí? Lo primero que dice cuando arranca el capítulo es, bueno, él dice, la burguesía se apropia del aparato político del Estado y encuentra en el aparato político del Estado una fuerza amiga para que reprima a los trabajadores. Eso es lo que dice Pisarello primeramente. Y entonces empieza a advertir cómo los liberales se vuelven conservadores. Esto yo lo digo y es sencillo de entender, ¿no es cierto? Y es por eso que en este marco explica el Código Napoleónico y dice, bueno, se expandieron las libertades civiles, así aparece, ¿no? Se expandió la idea del contrato de locación, y se restringe, dice Pisarello, la posibilidad de consagrar derechos políticos. Eso es lo primero que menciona. Por derechos políticos ya saben, elegir, ser elegido, asociarse, ¿sí? Eh, y participar en partidos políticos. Otra cosa que menciona, y, y ahora yo le doy otra vuelta de tuerca, es la aparición de partidos políticos de izquierda. Vieron que a partir de que aparece el Parlamento como eh, el órgano de gobierno por excelencia del nuevo orden, el Parlamento, los partidos políticos aparecen o emergen desde el Parlamento. Es decir, las diferentes opiniones de aquellos que ocupan espacio en el Parlamento se organizan en torno de personalidades que articulan bien el uso del discurso, de la palabra en el Parlamento. ¿Y qué pasa con todos los desplazados? ¿Qué pasa con todos los antiguos jacobinos que quedaron desplazados, con los hijos de los jacobinos, o con todos los trabajadores que están en las fábricas, en los consejos de fábrica, y que no tienen participación parlamentaria ni participan en las instituciones de gobierno que son de la burguesía, según Pisarello? Bueno, todas esas agrupaciones también forman partidos políticos, pero desde el poder son partidos políticos clandestinos, ¿correcto? ¿Por qué clandestinos? Porque no son admitidos, porque no se admiten partidos políticos que agrupen a trabajadores. Todas las leyes políticas respecto a las asociaciones de trabajadores están prohibidas y son consideradas un delito, lo mismo que la huelga. Pero eso no va a impedir que estos partidos crezcan. De hecho, cada vez van a ser más importantes. Son partidos políticos de izquierda que tienen en su marco ideológico la idea de que el fin último es la revolución. Y son partidos políticos revolucionarios, clandestinos, revolucionarios, que crecen un montón, crecen, y promediando mitad del siglo XIX, partidos con millones de afiliados. El más importante, el Partido Socialdemócrata Alemán. Hay un montón de partidos. Llega un momento en que estos partidos es imposible negar su existencia. Hay que canalizarlo de alguna forma, ¿cierto? Eh, como el Estado o las agencias gubernamentales no se ocupaban al principio, durante las primeras 2 décadas del siglo XIX, de su población, sobre todo la gente que vagabundea en las ciudades, aquellos que están desamparados, todas esas personas empiezan a ser de alguna manera cooptadas o empiezan a encontrar reparo o resguardo en los partidos políticos revolucionarios de izquierda, que crecen un montón y que se transforman como en pequeños estados dentro de estados más grandes. Y el partido político con sus instituciones empieza de alguna manera a rivalizar con los estados-nación, como si uno no encuentra amparo en el Estado como nacional de un país, encuentra resguardo, contención, cultura, educación. ¿En dónde? Ah, mira, Bernarda llegó del tren y llegó, ya vi que te instalaste. La encuentra en los partidos políticos de izquierda. Todos los partidos políticos de izquierda, que al principio son revolucionarios y están a la luz de la ideología marxista
expectantes respecto de en qué momento llega la revolución, en términos burocráticos estatales, como yo les decía antes, crecen tanto que ya es imposible que desaparezcan. Y de alguna manera, finalmente, terminan siendo agencias que se ayornan a el complejo de agencias burocrático-administrativas y nunca más van a desaparecer. Empiezan a aparecer un montón de intelectuales de izquierda que, bueno, pueden ser llamados revisionistas o no marxistas ortodoxos, que dicen, che, crecieron un montón esos aparatos crecimos un montón como partido, dicen, ya no puede desaparecer, la gente no, este, viene acá, hay una estructura muy grande, encuentra un momento de esparcimiento, hay líderes de los partidos, los líderes de los partidos son vistos casi como figuras, como líderes carismáticos, y ya es imposible desarticular todo eso. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que van quedando atrás las disputas por, ¿cómo decirlo? Las guerras civiles y el asalto o la toma del poder para hacer desaparecer eh, a las relaciones capitalistas de producción, porque eso ya es imposible, el capitalismo crece, 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 crece cada vez más, y todas esas agencias se van a integrar al Estado. ¿En qué va a terminar todo esto? Va a terminar en los grandes nacionalismos, definitivamente. Ni liberales, ni comunistas. Nacionalsocialistas. ¿Por qué nacionalsocialistas? Pertenecientes a una nación, ¿sí? Y al mismo tiempo con las ideas socialistas de los intelectuales de izquierda. ¿Mm? Lo único que va a quedar del liberalismo hacia el siglo XIX es el Parlamento. Pero todas las instituciones liberales van a fracasar y va a haber una fuerte crisis del liberalismo. Ustedes saben que en este marco hay un montón de nuevas constituciones, constituciones políticas que reflejan estos cambios ideológicos. La mayor parte de los cambios ideológicos se dan puntualmente en la Francia del 1848 y en Inglaterra en 1848, es el año clave de todo esto. No sé si lo tenían como año clave, pero es el año clave de los más importantes. Después de que, después de que se cae Napoleón en 1814, se restablece la monarquía absoluta, ¿correcto? Pero ya nunca más va a ser la monarquía absoluta tal cual era en el antiguo régimen. Es una monarquía liberal, es nuevos sectores, los nuevos propietarios o quienes ganaron la batalla a cargo de las instituciones de gobierno tratando de forjar una nueva ideología para el Estado. Entonces ahí empieza a haber como una especie de acople o amalgama entre liberales por un lado y las agencias anteriores del Estado que siguen en pie. Todos los monarcas o las dinastías que se vayan sucediendo van a ser cada vez más represivas y más interventoras y van a ir como de alguna manera desarrollando la idea de que el mercado tiene que autorregularse. Y aparece esta idea de que el mercado es lo que hay que liberar y que el Estado tiene que estar ahí para hacer qué cosa, que nadie intervenga en el mercado. Pero lo que en realidad hace el Estado es proteger el capital y la propiedad. En 1848, la falta del Estado digamos, la falta de preocupación del Estado por parte de sus ciudadanos hace que crezcan mucho los movimientos de izquierda. Y en 1848, estos movimientos estallan en una mega revolución, que es la revolución de 1848, de la que hablan todos. Marx escribe La lucha de clases en Francia,
Tocqueville, Los recuerdos de la Revolución de 1848. Y es el momento en el que y aparece el Manifiesto Comunista, y los trabajadores de izquierda tienen como su momento de mayor esplendor, y todos creen que es el momento de la revolución. Pero la revolución fracasa. No fracasa porque, ¿cómo decirlo? No fracasa porque la táctica no fue la adecuada. Fracasa porque era imposible que el capitalismo desapareciera, ¿correcto? Porque el capitalismo produce un excedente y ha solucionado todos los problemas que teníamos en el antiguo régimen. Y eso no va a desaparecer. Es imposible. Es un movimiento que ya no se detiene. Algunos autores hoy hablan de lo que sigue en crecimiento es el capital a pesar de las personas. Como que si todos trabajásemos para desarrollar cada vez más capital, y eso es lo que tuviese autonomía. Y cuando la revolución de 1848 es sofocada mediante un baño de sangre y mueren como, no sé cuántas personas, pero son encarceladas como 11.000, matan a todos, no queda nada. A partir de ahí se empiezan a consagrar derechos políticos. En Inglaterra hubo un movimiento que se llamó el cartismo, porque llevaban sus reclamos al Parlamento, como es la tradición británica, pero también los reclamos tienen que siempre que ver con lo mismo, derechos políticos, participación, de impuestos progresivos, participación en la propiedad. ¿Cómo terminan todos esos movimientos? Con represión, por supuesto, pero después de todas las represiones que llega, después de la represión llega la consagración de los derechos. Y entre 1860 y 1870 hay mucha consagración de derechos. El último gran intento por consagrar la lucha de clases y el fin del capitalismo es la Comuna de París, de 1870, que son 3 meses en las que en París toman los citadinos toman el control de la municipalidad, la incendian, son los comuneros, reivindican los derechos de los trabajadores. Marx cree ver ahí la dictadura del proletariado que va a llevar a la sociedad sin clases. En ese momento se desarrolla la guerra franco-prusiana, yo eso no sé si lo saben o qué, pero es el momento en el que Alemania consagra su independencia, conquista París, asedia París, las autoridades parisinas que no comulgan con los trabajadores arreglan con los alemanes para que asedien París y que desgasten a los proletarios, y finalmente se rinden, ¿sí? Los alemanes se retiran y aparece como una especie de paz, que es la paz que se va a mantener hasta qué momento, hasta la Primera Guerra Mundial. Y todo ese periodo que va de 1870 hasta 1914 es el momento de crecimiento de los nacionalismos y de los estados fuertes. Y es hasta 1914, digamos, en sus diferentes fisonomías, eh, la crisis del liberalismo y el imperio en su máxima expresión. Digamos, son los imperios los que van a ir a las guerras. Imperio austrohúngaro, ¿no? El imperio ruso, eh, el segundo Reich. Después de la Primera Guerra aparecen las constituciones sociales. Es como una especie de paz intermedia, todavía no está resuelta la cuestión, creo que nunca se resolvió. Y ahí tenemos a la Constitución mexicana, la Constitución de Weimar de 1919, la Constitución rusa de 1918, que pone la soberanía del pueblo en los trabajadores, o sea, la soberanía reside en los trabajadores, la Constitución española de 1931. Es el momento de los fascismos, ¿cierto?
Em, Claramente que no son todas iguales, sino las podemos agrupar como un todo homogéneo. La Constitución de Weimar de 1919, si bien consagra derechos sociales, es un intento por recuperar el liberalismo antes de que de su caída total. O sea, en esa Constitución de 1919, la idea es salvar a las instituciones liberales de lo que es inevitable, que son los fascismos. Y de hecho, así fue. La Constitución mexicana de 1917 tiene otra lógica muy distinta, que es, por un lado, la fuerza de los obreros de la capital mexicana, que son una minoría, pero que tienen mucha visibilidad y que logran plasmar en la Constitución sus derechos, que tal vez no son los del conjunto, que es mucho más complejo y que tiene que ver con reivindicaciones ancestrales, ¿no? De pueblos originarios y reivindicaciones de memorias locales precolombinas, ¿correcto? Lo mismo que pasó en otros momentos en nuestro continente, pero que tuvieron un solo primer momento revolucionario, Bolivia, por ejemplo, pero que después no tuvo un segundo momento como si tuvo México. Ustedes saben que México tiene dos revoluciones, nosotros tenemos una, pero ellos tienen dos, y en algunos países podríamos haber tenido dos, pero solo tuvimos una. La Revolución Rusa y la Revolución Rusa responde a otros factores. Y ahí no hay un momento de gran burguesía, ahí hay una monarquía que cae, ¿sí? También por un sector obrero urbano y la conquista de este sector que consagra pequeñas parcelas de tierra para pequeños propietarios. Es muy confuso todo lo que pasa ahí. De hecho, el desarrollo marxista nunca pensaba, esto lo saben, lo saben, lo habrán escuchado sentir, de que podía ser posible una revolución obrera en países que no tuviesen un capitalismo avanzado o desarrollado con obreros conscientes y desarrollados. Pero eso pasa en Rusia. Y bueno, la Constitución de 1931 de España es una especie de amalgama entre fascismo y comunismo. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que básicamente todos los estados se vuelven totalitarios. Pónganles el nombre ideológico que quieran, pero en realidad eso es lo que está pasando. Eh, y a partir de ahí, ¿saben lo que tenemos? Con esta idea, un menosprecio de la actividad política. Yo no sé si ustedes advierten que la actividad política hoy, desde hace mucho tiempo, es vista como algo negativo. Debería haber menos política para que haya más libertades, pero esto no es inevitable. Si vivimos en sociedad, la actividad política siempre va a existir, ¿correcto? Un autor fundamental para conceptualizar esto es Max Weber, que los liberales lo citan poco. Era un liberal que creía que las amenazas a las libertades estaban no en las clases, en la lucha de clases, sino en los aparatos técnicos administrativos. Y entonces él dice, para que no avance, digamos, lo que él llama un tecnicismo, el gobierno de la técnica y la racionalidad y el cálculo, lo que tenemos que hacer es priorizar mayor actividad política. ¿Para qué? Para discutir eh, nuestras propias ideas sin que una única idea en nombre de la técnica avance sobre el resto. Y eso él llamaba liberalismo. El libre debate de las ideas respecto de la organización en la comunidad. Bueno, claramente hoy podemos decir que tenía razón porque tal vez lo que cada vez vemos más es el gobierno de la técnica. Y cada vez que aparece la actividad política, la discusión política, lo vemos en forma peyorativa pensando, no, acá hay que hacer lo que hay que hacer. Esa es una frase que se dice mucho.
Yo no vengo a hablar de ideología, yo vengo a decir lo que tenemos que hacer, el debate ideológico está perimido, ¿sí? Y ese es el avance del gobierno de la técnica, en donde no es posible la discusión política. Es un problema, porque cuando decimos esto, lo que estamos haciendo es dejar que avance una única idea respecto de un montón más que podrían existir. Finalmente todo termina resolviéndose por la fuerza, lo cual es tremendo. Hay otros autores, a partir de Weber, que empiezan a ver cómo el Estado eh, va generando de alguna manera un disciplinamiento, ¿sí?, en los cuerpos, independientemente de las ideologías. Me refiero al pensamiento biopolítico. Yo no sé si escucharon sentir. No, muy difícil, ¿no? Bueno. Heidegger lo tienen de nombre, más o menos. A partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, empezamos muchos a pensar qué es lo que pasó, que terminamos en nombre de la técnica autoaniquilándonos como sociedad, ¿correcto? Campos de concentración, mejores técnicas de matanza generalizada, genocidios. Empezamos a advertir grandes genocidios, no solo en Europa, sino que países desarrollados someten a países subdesarrollados, ¿sí? Conquistan, en nombre de un cierto progreso, expolian países subdesarrollados, les quitan sus recursos naturales. Bueno, a partir de 1950 hay una corriente de pensamiento que empieza a mirar para atrás y empieza a repensar todo lo que fue pasando desde las revoluciones del siglo XVIII a la actualidad. Y empiezan a ver que lo que pasó fue que hubo cada vez más un mayor disciplinamiento de los cuerpos. Es decir, que empiezan a pensar, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Porque hay una ley, porque hay una prohibición, porque a partir de un cierto momento apareció un gobierno de la ley que empezó a prohibir ciertas cosas y es por eso que nos comportamos de tal o cual forma. Y dicen, no, no es por esto. Lo que empieza a pasar es que al haber cada vez, como yo les decía al principio de la clase, una mayor apropiación por parte de la sociedad de las cuestiones que llamamos públicas y entonces una mayor presencia del Estado, cada vez una mayor presencia de instituciones como la escuela, como el ejército, como los hospitales, como las cárceles, instituciones de encierro en las grandes ciudades urbanas, ¿sí?, que empiezan a disciplinar los cuerpos se disciplinan y empiezan a convertirse en obreros al servicio del capital. Y esto empieza a pasar independientemente de las ideologías. Y si el hombre habita las fábricas, ¿sí? Bueno, ahí pensé en las mujeres y el sometimiento de los cuerpos en las casas. También habría que decirlo. Lo voy a decir después, si llego. Cuando el hombre empieza a habitar las fábricas o los diferentes institutos y sus hijos empiezan a educar y empiezan todos a habitar instituciones de encierro, lo que empieza a pasar es que hay como un gran disciplinamiento de los cuerpos que se educan, ¿sí?, en instituciones de encierro y se disciplinan. Y al mismo tiempo que los cuerpos se disciplinan, de las agencias burocráticas del Estado se empieza a pensar a la sociedad como una especie humana que hay que preservar. Y entonces, siguen, ¿no? Una especie humana que hay que preservar, es decir, tenemos que tener más hospitales, hay que mejorar la salud de la población, hay que aumentar la longevidad,
hay que lograr menos mortalidad infantil, hay que lograr que baje la tasa de desempleo, hay que subir la tasa de esto, bajar la tasa de aquello, mejorar esto, y empezamos a hablar como especie de umbrales de tolerancia. Bueno, si hay delito, que no haya más de tanto delito, si el delito hay contra la propiedad, a partir de qué momento el delito no es tolerable o si es tolerable. Entonces empieza a aparecer toda una especie de gubernamentalidad. Y esto pasa en el liberalismo, pasa en el comunismo, pasa en los fascismos y sigue pasando hoy. ¿Me siguieron todo esto que acabo de decir? Hay disciplinamiento de los cuerpos, instituciones de encierro, gobierno de la población, hoy control de la población, porque no estamos más todos disciplinados en instituciones de encierro, porque ya no hace falta, hoy hay control de la población. Y todo eso ocurrió. Yo les diría, como vieron que decimos que Buenos Aires le da la espalda al río, todo esto ocurrió con las constituciones dándole la espalda a la complejidad social. Si tenemos que caracterizar a nuestras constituciones y sus regulaciones respecto de las complejidades sociales de las que me refería al principio y no sabía cómo abordarlo, yo lo que veo hoy es que nuestras constituciones, no sé qué piensan, en nada reflejan las problemáticas sociales que nosotros vivenciamos. O sea, yo siento como que les dan la espalda en algún sentido. Con esto no quiero que parezca como que adopto una posición ideológica porque no adopto ninguna. Solamente quiero decir, ¿qué hacen las constituciones respecto de las complejidades sociales que vivenciamos hoy, cada uno desde su diferente lugar? Porque también, lo último que voy a decir, si quieren ya les doy la palabra y si no después cortamos, hay como una especie de subjetivación, construcción subjetiva de identidades, y cada uno eh, adopta una distinta, y la Constitución no está haciendo nada respecto del orden social, la creación de subjetividades, es decir, cómo cada uno se reconoce en el conjunto social, y el complejo institucional, el disciplinamiento, la gubernamentalidad, como elementos que existen y que en las constituciones no hacen nada. Yo veo que son constituciones viejas, viejas me refiero de principios de siglo, desde antes, constituciones que en su espíritu son constituciones de la Revolución Francesa y que no se ayornan bajo ningún punto de vista ni al complejo social del siglo XIX, menos al siglo XX, y ni que hablar de el boom de las comunicaciones, los algoritmos, la información, la circulación de la información, la creación de subjetividad actual, o sea, de inicio del siglo XXI. Estamos como años luz. A mí un poco como docente cuando doy este curso, cada vez como que estoy en mayor contradicción con el curso, porque yo explico un montón de cosas, ya cada vez explico menos en realidad, le soy sincero. Un montón de cosas históricas de las constituciones sociales, me metía con los artículos de la Constitución, los artículos del 1793, los artículos de, no sé, de la que quieran, de la del 17 de México, la del 19 de Alemania, me metía con la del 49, pero hoy empiezo a ver como que todo me queda caduco. Eh, y como sé que se están por recibir, a veces pienso, che, ¿no? ¿Qué estarán pensando? No, ya hablo un montón, ya me di cuenta que hablo un montón. Yo les quería dejar de alguna manera como todo esto así como dando vueltas, como complejo, para que, nada, para que reflexionaran. Tal vez me falte más bibliografía para dejarles, pero también entiendo que el curso es limitado y no les puedo dejar una cantidad enorme de textos porque los vuelvo y las vuelvo locas. Eso es. Ah, cuando dije las vuelvo locas me quedé pensando, y las mujeres, que doble sometimiento, ¿no? No era solamente el disciplinamiento
de los cuerpos en las fábricas, sino el disciplinamiento de las mujeres en las casas para producir cuerpos que están en las fábricas. Ese es el problema, digamos, del doble sometimiento del cuerpo de las mujeres, que bueno, recién ahora lo advertimos, y que la constitución de eso, menos que menos, nada de nada. Para una última cosa, porque siempre lo digo, por ejemplo, cuando pienso en las constituciones, ¿no? ¿Viste? Yo no sé qué pensarán los alumnos y las alumnas, si me atacarán de, no sé, comunista, populista, popular, qué sé yo, no tengo idea. Pero yo digo, ¿dónde están los partidos en la Constitución? ¿Dónde están no sé, las mujeres y la reivindicación de los derechos de cuerpos sometidos en la Constitución? ¿Dónde está el Consejo del Salario? ¿Dónde están los viejos? ¿Dónde está el algoritmo en la Constitución? ¿Dónde está? O sea, miles de cosas que no veo en la Constitución. La Constitución es como no me coja por ningún lado. Lo único que veo son los artículos de la propiedad, la no afectación de la propiedad, pero la propiedad está afectada por todos lados de 1500 formas. Ya es imposible no pensarlo de esa manera. Cuando veo los discursos actuales de que el Estado tiene que retirarse, digo, ¿de qué están hablando? O sea, ¿de en qué época están hablando? Parece que están hablando del 1750 cuando dicen eso. ¿Me entienden lo que quiero decir? No están pensando un rato no se da la posibilidad de pensar mejor, pero está muy perimido también el debate social. ¿No advierten que está muy perimido? Como que, como que hay como una constante propensión a reaccionar sin pensar y que no nos tomamos un segundo para reflexionar sobre lo que decimos. Y si lo reflexionamos 2 segundos, tal vez no lo diríamos. Que a veces nos apresuramos mucho a afirmar cosas sin saber qué estamos diciendo. Bueno, a mí me pasa. Yo como docente cada vez opino menos. Me da miedo porque muchas cosas no sé. Y prefiero decir, mira, yo esto no sé. Yo no puedo reaccionar a todos los estímulos a los que nos someten. No sé. No sé qué pensar de todas las cosas a las que nos exponen. Bueno, ya está, no lo juego más. No sé qué piensan. Mucha perorata. Bueno, si no piensan nada, yo después les dejo unas consignas sencillitas. Una reflexión al final siempre es bienvenida. Las consignas tienen que ver con el material y con lo que estuvimos viendo, ni más ni menos. Este, y ya. No sé para cuándo tiene las nuevas notas. En el caso de Sagüez, sé que son trabajos prácticos y van haciéndolos y no sé cuándo terminan, pero el mío se integra al resto de las notas. Este, y en el caso de Javier, lo mismo. Es igual. ¿Qué les tomó a Fernanda a Javier? ¿Un parcial o trabajos? El primero fue un parcial presencial y este de ahora va a ser domiciliario también. Bueno, entonces la mía es la tercera nota. Sí, nos dijo Pero, que iba a ser una tercera nota. perfecto. Y con Sagüez no, porque hay como 5, así que la mía es la quinta nota. ¿No es cierto? 5 o 6. Sí, algo así. Dijo que eran 7 en principio. Esta vendría a 7 ser la notas. cuarta. Sí, pero no sé si vamos a llegar con los 7 trabajos. ¿De qué fueron los otros trabajos? Y, de analizar la unidad de análisis económico, creo que era, que O está en sea, el ámbito. Sí, la creó la Corte Suprema por medio de una acordada. De análisis económico del derecho y derecho constitucional económico. Después no me acuerdo cómo se llama la otra profe, pero nos dio un montón de. A cada uno nos Soledad. asignó un tema distinto. No, No, Nadia. Sorotiaca, ahí está. Nadia Subotiak. Claro. Nos asignó un tema distinto a cada uno y hacer un trabajo sobre eso y exponerlo en la clase. Perfecto. Pero exponerlo virtual. Claro, sí. No, está bien. Sí, todo el tema de la corte ni me metí con todo eso. Las acordadas. Yo leo muchos fallos en clase. Pero acá, como es virtual, no puedo leer mucho. Eh, pero bueno, los fallos de la corte, oh, de otra época es poco.
Las fundamentaciones, quiero decir. Complejidad cero. División de poderes, pum, pum, pum. 3 departamentos. ¿No? Bien, así hablan los fallos de la Corte. El interés superior del individuo. Ya está. Bueno, yo los veo como de mucha pobreza intelectual. Eso me pasa. Como que lo ves y si otra vez sopa, me pasa con todos los fallos. ¿No les pasa a ustedes? Bueno, no sé, a mí sí. No, Debe a mí ser. me da la sensación de que es una lavada de manos y que ya está, no me comprometo en la decisión. Eso no, los fallos son decisiones políticas siempre, no son. No, pero por eso mismo, me da la sensación que muchas veces no tienen decisiones como contundentes para generar un peso de respuesta que permita después modificar la Constitución, modificar leyes, modificar un montón de cuestiones que son las que hace que estemos como estamos. Bueno, sí, igualmente hay que ver los fallos en contexto, ¿no? Siempre yo les digo, sobre todo en sociales, siempre hacemos sociología del fallo, nunca hacemos un fallo descontextualizado, porque el fallo hay que leerlo en contexto, porque los fallos son decisiones políticas que tienen que ver también con la permanencia de los jueces en el cargo. Muchas veces la decisión no está motivada, por supuesto en el derecho, eso nunca, pero está motivada en la expresión, sobre todo los fallos políticos, no un fallo de divorcio, que es más una reproducción de lo que llamamos el disciplinamiento, eso es otra cosa. Pero los fallos políticos hay que verlos en contexto y ahí siempre se juega en realidad la permanencia del juez en el cargo, las presiones, nadie firma fallos jugados así porque sí, porque se juega la vida. Entonces, y después lo que leemos es una forma tribunalicia de una decisión política. Si es que hay un fallo, porque la mayoría de las decisiones son no fallos, ustedes saben, ¿no? Claro, así Gabriela mira con cara de qué quisiste decir. Sí, por ejemplo, muchas veces no tomar decisión respecto de una causa es tomar una decisión. Cuando la toman es porque no queda más alternativa. Y cuando la toman, estamos hablando de fallos que tienen trascendencia, ¿no? Que se juegan intereses fuertes. Y cuando se toman esas decisiones, son bajo un marco de múltiples tensiones. Para entender un fallo, siempre le digo a mis alumnos en ciencias sociales, hay que hablar sí o sí con los actores. No porque te digan la verdad los actores, porque no existe, pero si vos hablas con los actores, quienes le impulsan, quienes defienden y quienes deciden, vos podés armar una mejor idea de lo que puede llegar a haber pasado con ese fallo. Incluso saber quién lo redactó, bajo qué circunstancias. ¿Entienden? Porque eso lo decía Weber, las acciones tienen múltiples sentidos. Un fallo es una acción social también, y tiene un sentido que no es el sentido objetivo de la letra del fallo. Por eso en derecho es muy pobre en el sentido de que hacer un trabajo jurídico es como otra vez lo mismo. Estamos leyendo Marbury versus Madison desde 1802 y parece que no cambió nada. La Corte cita hasta el día de hoy el fallo Sojo de 1888. ¿1888? Creo que sí. ¿Sí? Sí, es 1888 y la Corte existe de 1860. Es ridículo. Bueno. ¿Alguien me quiere decir algo más? Por la duda. Bueno, listo. Después mando las consignas con la forma en que me tienen que enviar el trabajo y ya está. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿una fecha estimativa de entrega? No tengo. Okay. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? Si no me equivoco, el 2 de julio. Nosotros Y tenemos bueno, desde que se los doy tienen una semana. Está bien, voy a tratar de hacerlo cuanto antes. Ok, gracias. ¿Está? Perfecto, perfecto. Bueno, ya está. Que anden bien. Espero que hayan pasado bien. Nos vemos en algún momento.
Va, Gracias doy Gracias por la las Gracias, pregunta, gracias. profe. profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, buenas noches.